En un mundo en constante movimiento, la tecnología se transforma, se reinventa, nos reta, nos impulsa a ir más allá de los límites que ayer parecían inquebrantables. Nos guía, desde el lugar más remoto del planeta hasta el corazón de una ciudad hiperconectada. La geolocalización nos dice dónde estamos, pero la tecnología nos muestra hacia dónde vamos. Hoy, la tecnología no solo nos rodea, nos acompaña. Está presente en un diagnóstico médico que salva vidas, en una operación asistida por inteligencia artificial, en un corazón que late gracias a la precisión de un microchip. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa. Hoy, aprende, predice, decide. Nos ayuda a entender el pasado y a diseñar el futuro con precisión, con propósito, con visión. Las ciudades que alguna vez imaginamos, hoy son una realidad. Edificios que respiran tecnología, calles conectadas, semáforos que piensan, energía que se adapta al ritmo del mundo. La innovación se levanta en cada esquina. Así se construye el futuro, un ladrillo de datos a la vez. La sabiduría humana ya no tiene fronteras. El conocimiento viaja en la nube, cruza continentes en segundos. Hoy, cualquier persona puede aprender, crear, descubrir, desde cualquier rincón del mundo. Y lo más asombroso, es que apenas estamos comenzando. Las conexiones ya no son solo físicas. Ahora, una conversación cruza océanos. Un mensaje conecta corazones. Las redes sociales son puentes invisibles que nos unen en ideas, emociones y causas. La distancia ya no es una barrera. Somos más cercanos, incluso estando lejos. Pero lo más poderoso no es la tecnología misma, es lo que hacemos con ella. Es cómo conecta al científico con el agricultor, al maestro con el alumno, al médico con su paciente. Es cómo hace visible lo invisible, posible lo imposible. La transformación tecnológica no se trata de máquinas. Se trata de nosotros. De cómo soñamos. De cómo creamos. De cómo decidimos usar la tecnología para construir un mundo más humano. Porque el verdadero avance no es el que nos aleja del presente. Es el que nos conecta con lo mejor de nuestro futuro. Te damos la bienvenida a IONET Conecta, el espacio donde la tecnología no solo se transmite, se vive. En IONET creemos que conectar va más allá de servidores y sistemas. Es compartir ideas, experiencias y soluciones reales que impulsan a las personas y empresas. Por eso nace IONET Conecta, una iniciativa para estar cerca de nuestros clientes, colaboradores y aliados. Todo impartido por rockstars de la tecnología y cracks de la información, que dominan lo que hacen y están listos para compartirlo contigo. Aquí aprendemos, nos inspiramos y creamos conexiones con propósito, porque cuando el conocimiento fluye, las ideas se amplifican. IONET Conecta, donde la tecnología une a las personas. Sean todos bienvenidos a IONET Conecta. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la tecnología deja de ser una herramienta aislada y se convierte en estrategia para mejorar en el trabajo. Antes de comenzar, les comento que vía chat se les hará llegar el link de registro de asistencia. Nos harían un gran favor al completarlo. No les toma más de un minuto y ayudan a que IONET Conecta llegue aún más lejos. Además, les haremos llegar un reconocimiento por su participación en el taller. Hola equipo, buen día. Muchísimas gracias por su conexión el día de hoy. En la obviedad de iniciar presentándome, mi nombre es Hugo Sotelo. Y el día de hoy tendré el gusto y el placer de ser la persona que les presentará esta sesión, este webinar, este taller, en el cual vamos a estar platicando de los elementos de ciberseguridad para nuestro ambiente Microsoft 365. También por aquí me acompañan mis compañeros que me darán ahí por
por un aviso, que todo vaya bien con la cuestión del audio, o si por ahí hay alguna pregunta en el chat o alguna cuestión que corregir. El día de hoy, mi objetivo, equipo, audiencia, y es una frase un poco repetitiva cuando tengo la oportunidad que me inviten a dar este tipo de webinars, talleres, charlas, no es mi objetivo o no es lo que busco que mi audiencia memorice o se grabe cada uno de los elementos que aquí platicamos, e inclusive siendo muy cuidadoso con la palabra que voy a mencionar, ni mucho menos que todo salga totalmente a la perfección. Mi objetivo es generar las notas mentales que les van a ayudar a nuestros clientes a mejorar su ambiente de trabajo, o en este caso su ambiente de trabajo Microsoft 365, en los aspectos para esta charla de ciberseguridad. Sí, al final de la sesión yo puedo percibir que se han creado, se han generado estas notas mentales que se llevarán para subsecuentemente, bajo nuestro acompañamiento o bajo la planificación que ustedes crean necesario, elevar esos elementos de ciberseguridad, pues me daré por muy bien servido durante el espacio, que repito, estoy muy agradecido. Hagan la inversión de su tiempo, de su agenda para el día de hoy, ¿vale? Entonces, inclusive, antes de comenzar ya con la parte de la sesión, por ahí mis compañeros van a colocar en el chat también un pequeño forms que valdría mucho la pena en un ejercicio didáctico revisarlo un poco más hacia el final precisamente de la sesión o del webinar y saber el tipo de respuestas que recibimos. Si junto con la parte de registro que mi compañero Miguel les ha solicitado, también por ahí pueden ayudarnos con la respuesta hacia este pequeño forms, también sería interesante como un ejercicio hacia el final de la sesión, equipo. Bueno, por supuesto, para tener un orden de ideas, sobre todo para mí que pues son temas que me gustan mucho y empiezo a hablar y hablar y hablar y de repente me gusta hablar de todo. En ese de todo, pues, en aspectos de ciberseguridad, obvio, para la sesión de hoy, pues sí intento tener obviamente un orden de ideas. Pero en ese orden de ideas o en esa agenda, el elemento principal que me gustaría mucho se quedaran de la misma forma como les comenté en un principio de la sesión, como una nota mental, es este concepto de zero trust o cero confianza. No sé, a lo mejor ya algunos de ustedes lo han escuchado antes, habrá quien ya esté completamente familiarizado con este concepto, o para quienes ahora se están familiarizando con este concepto, creo que gran parte de la reunión o del webinar, del taller, del workshop, sería precisamente para eso, para generar y juntos, yo sé que siempre será lo adecuado, tomar el recurso de la información corporativa, de la información oficial y leer lo que significa Zero Trust. Pero también uno de mis objetivos en esta sesión es que después de que terminemos este webinar, tengamos la capacidad de definir qué es cero confianza y cómo construir este concepto en nuestro ambiente de ciberseguridad de cero confianza. Y por supuesto también pues tocaremos elementos de inteligencia artificial y de Copilot, porque sé que al final de cuentas también es una de las expectativas tocar y platicar esos temas, ¿vale, equipo? Yo sé y también, créanme, yo soy el primero que soy consciente que a cada uno de nosotros nos gusta y nos agrada más ese tipo de sesión, más allá que nos convoquen a leernos 10, 20, 100 slides, nos gusta ver la capacidad del producto, nos gusta ver la demo. Créanme, equipo, que por supuesto haremos eso, solamente como una petición de la paciencia, sobre todo en los primeros 5, 10, no quiero exagerar y decir que sean los primeros 15 minutos, un poquito el marco teórico para que con base en eso ir desarrollando la demo o la práctica. ¿Y qué nos trae un poquito este marco teórico?
Sabemos que ahora, pues las empresas, y sí, en un aspecto de realidad, a partir sobre todo de un evento bastante difícil que fue lo de la pandemia, tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar. Y esa nueva forma de trabajar, pues es el trabajo o la colaboración remota, el trabajo remoto, home office, la colaboración híbrida o inclusive cuando estamos en la oficina, y aquí no es mi intención empezar con las malas bromas, ni mucho menos, a pesar de que estemos en un trabajo full time en oficina, pues no falta que en horarios fuera de oficina, después de estar 8, 9, 10 horas en la oficina, nos lleguen a pedir cosas importantes o pendientes del trabajo. No lo valido, ni lo aplaudo, ni lo critico, simplemente como un aspecto de realidad. Y en esta colaboración remota, esta colaboración híbrida, entonces debemos de ser muy cuidadosos en el manejo, la protección y la ciberseguridad de nuestra información. Entonces, entendamos que prácticamente 60-70%, el dato exacto 64% cuando se tomó esta métrica, tenemos la costumbre, usos y costumbre de utilizar nuestros dispositivos propios para acceder a información de la corporación, a información de nuestro trabajo. Y como decía, no es mi intención aburrirlos con este argumento, ya sea por voluntad o por obligación, estamos bajo ese escenario. Entonces, ¿cuáles son los elementos de ciberseguridad que yo estoy dando, no solamente hacia mis dispositivos y entidades corporativos, pero hacia dispositivos que teóricamente yo no tengo ningún control sobre ellos? Teóricamente, porque sí debería de tener un control. ¿A qué tipo de dispositivos me refiero? Y ya adelantándome un poquito a conceptos que vamos a ver subsecuentemente, a dispositivos del anglicismo Bring Your Own Device o trabajar con tu propio dispositivo. A ese tipo de escenarios me refiero. Y no solamente me estoy nuevamente refiriendo a una laptop, a una estación de trabajo, pero a nuestros propios móviles, celulares y tabletas y todo ese tipo de dispositivos, equipo. ¿Cómo podemos garantizar las condiciones de ciberseguridad bajo esos escenarios? También bajo el marco teórico, una estadística que a mí particularmente me llama muchísimo la atención porque necesitamos entender el siguiente concepto, el siguiente escenario. Nosotros usualmente hemos entendido, o mejor dicho, malentendido, que los ciberataques, los intentos de hackeo es como en las películas, ¿no? Que intentan robar la información de estas grandes corporaciones y después pedir un rescate multimillonario por esa información. Y sí, yo no estoy diciendo que no suceda esos intentos. Por supuesto que suceden y por supuesto que estas corporaciones o grandes corporaciones en el concepto tecnológico comercial de Microsoft lo conoce como enterprise. Este tipo de corporaciones necesitan tomar estas medidas. Pero también entendamos el escenario y el concepto del small business o negocio pequeño. Y aquí nuevamente utilizando las palabras correctas o siendo muy cuidadoso con las palabras. No es una palabra que defina el volumen comercial de una empresa, sino el volumen de sillas, de licencias o de colaboradores que está consumiendo. Nuevamente aquí no es mi intención aburrirlos con tecnicismos, pero en el aspecto de Microsoft, que es lo que nos trae el día de hoy, la diferencia entre Small Business y Enterprise radica en el número 299 o 300. Aquí con toda la razón y estaría totalmente de acuerdo, podríamos pensar o visualizar, decir, bueno, Hugo, una empresa que ya tiene más de 100, más de 200, 250 empleados, en mi entendimiento para nada es pequeña. Y sí estaría totalmente de acuerdo bajo esa visión. Eso nada más es para un aspecto conceptual y aterrizar nuestros escenarios. Porque este tipo de empresas, los que no superan los 300 colaboradores, prácticamente son el destino o el intento del 50% de los ciberataques. Es decir, que el riesgo bajo este small business es el mismo
o inclusive mayor que las corporaciones. Y entiéndame este concepto que inclusive mayor, porque puedan decir, bueno, creo que hay ahí una contradicción. Por qué comentas o por qué dices que el riesgo es aún mayor que las corporaciones o enterprise? Bajo el siguiente escenario, que precisamente estos small business usualmente e infelizmente son los que menos visualizan, planifican y toman en consideración estos ciberataques o estos elementos de ciberseguridad para protegerse, ¿vale? Y un poquito ya para dejar el tema teórico, ya pasar un poco a la parte práctica, es yo totalmente entiendo, y aquí no es un marco teórico de la administración, pero totalmente entiendo cuál es la prioridad de una empresa. Una empresa cuando inicia, ¿qué es lo que quiere? Quiere colaborar, quiere comercializar, quiere comunicar. Y bajo esas necesidades que esta empresa tiene inicialmente, colaborar, comunicar, comercializar, no existe ninguna empresa que pueda subsistir sin comercializar, es decir, que no haya un proceso de ventas, pues vaya, no puede sobrevivir. Entonces es por eso la razón lógica de esta curva. Es decir, yo como empresa, lo primero que se me exige, en este caso, si por aquí tenemos en este mix de audiencia, los administradores del ambiente, ¿qué es lo primero que se nos pide o se nos marca como tareas? Que el usuario sea creado, que la licencia de colaboración sea asignada y darle todos los elementos de comunicación hacia nuestro nuevo colaborador para que pueda precisamente seguir apoyando a la empresa directa o indirectamente a comercializar. Y eso es la naturaleza lógica de esta parte. Por aquí, Alba, creo que hay un temita, no sé si de mi lado. Sí, ¿nos pueden ayudar con una reacción nuestra audiencia para saber si todos nos están escuchando o si todos tienen el mismo problema de que no nos escuchen, por favor? Parece ser que dicen que sí nos escuchan. Sí se Valeria, tal escucha, vez por lo que si entiendo. sales y entras nuevamente. Perfecto, por ahí creo que ya nos confirmaron, Alba, que sí nos escuchan, por ahí a lo mejor es de esta personita particularmente, ¿vale? Entonces creo que todo bien, ya me había por ahí espantado un poquito, ¿va? Gracias, adelante, Hugo. No, a la orden. Gracias, Alba y equipo. Cualquier temita, saben que yo me concentro mucho en esto y de repente por ahí olvido un poquito la parte del chat. Gracias por colaborarme. Entonces, equipo, retomando un poquito mi hilo de ideas. En el concepto de una empresa precisa comunicar, precisa colaborar y precisa comercializar. Y ya un poquito para pasar a la parte de la demo, el último marco teórico. Sobre esta colaboración, sobre esta comunicación que vamos a construir, es donde debemos de considerar los elementos de ciberseguridad necesarios para que cuando nuestra empresa vaya creciendo, independientemente si somos 5, 10, 15, 50, como decía hace un momento, pues ya una empresa de 100 personas es una empresa bastante grande. Entonces, que tenemos los elementos de ciberseguridad bien sustentados, bien construidos para poder seguir creciendo, sin importar, repito, el volumen de colaboradores. Y esos conceptos se construyen principalmente bajo el elemento de Zero Trust o cero confianza. ¿A qué nos referimos con el concepto de Zero Trust o cero confianza? Nos referimos a que todo tiempo o en todo momento nos deberíamos de sentir, digamos, vulnerables o que en todo momento podemos recibir estos ciberataques. Si nosotros nos manejamos bajo el concepto de cero confianza, es decir, todo el tiempo me asumo vulnerable hacia esos ataques, es precisamente que podemos construir nuestra ciberseguridad desde la simplificación y buena gestión de los endpoints, es decir, de los puntos de trabajo, ya lo decíamos, laptops, poco ya común, pero estaciones de trabajo, por supuesto, tabletas, celulares y todo lo que ocupamos para nuestra colaboración, ¿vale? Entonces,
Un poquito para ejemplificar esto es, estos elementos nos lo van a dar soluciones de ciberseguridad que se pueden adquirir bajo cierto licenciamiento. Y aquí no me gustaría hablar de obviedades si por ahí algunos de nuestros clientes o de nuestras audiencias ya cuentan con este licenciamiento, pero para contextualizar un poquito la parte de la solución en cuanto al licenciamiento y poder construir nuestros escenarios de ciberseguridad. Aquí, Hugo, y quizá la frase es un poquito en contradicción, yo en este momento directamente no es mi intención venderles absolutamente algún licenciamiento. Mi intención es venderles el conocimiento o transmitirles el conocimiento de cuáles son las opciones que me van a permitir adquirir esos niveles de ciberseguridad. Y aquí, equipo, durante mi sesión voy a estar cambiando de pantalla en pantalla. Espero que no les incomode mucho, pero el hecho de cambiar de pantallas es con el único objetivo de darles una sesión mucho más completa. Entonces, entendamos el concepto de ciberseguridad como una pirámide, como una torre, ¿vale? Y en esa torre, en esa pirámide, pues van a existir diferentes pisos, ¿vale? Yo sé que a lo mejor aquí ninguno de nosotros somos arquitectos o ingenieros civiles, pero es para nosotros obvio el concepto que una construcción, mientras mejores pilares, mientras mejores cimientos tenga, pues nuestra construcción va a ser mucho más segura y puede ser mucho más alta. ¿A qué nos referimos? Que puede ser mucho más alta, es decir, que nuestra ciberseguridad va a ser mucho mayor. Aquí un poquito también la paciencia que en mi dibujo un poquito burdo para contextualizar estos elementos de ciberseguridad. ¿Cuáles van a ser nuestros pilares de estos elementos de ciberseguridad? Van a ser funciones como tipo Microsoft Entra. Yo sé que está pequeñito, nada más es para contextualizar esos elementos, ¿vale? Y van a ser elementos o funciones como Microsoft Intune, ¿vale? ¿Qué me va a permitir Microsoft Entra? Microsoft Entra, del anglicismo, yo sé, mal traducido, gerenciador de identidades. Ese es el famosísimo directorio activo. Yo sé que tenemos un mix de audiencia, no les quiero preguntar las edades de cada uno de ustedes, pero sé que a lo mejor habrá audiencia que nos acompañe en sus 20s, habrá audiencia que nos acompañe en sus 30s, en sus 40s, quizás 50s. Entonces, yo sé que a lo mejor los que llevamos un poquito más con temas de tecnología, pues nos recordamos y aún es vigente el concepto de directorio activo. Directorio activo es el gestor o el gerenciador de identidades. Creo que es mejor palabra gestor. Gerenciador es una mala traducción. El gestor de identidades, es decir, mi casa, mis reglas. Yo necesito monitorear, saber y permitir el acceso solamente a las identidades que están autorizadas para así hacerlo. Con el mismo orden de ideas ahora que recordé la palabra correcta, no sé por qué siempre ocupo gerenciador, gestor de dispositivos. Con el mismo orden de ideas, no solamente yo debo de saber, permitir y gestionar las reglas de quién entra en mi ambiente, sino también debo de saber desde qué dispositivos, si son dispositivos seguros, si no lo son, qué hace falta para adicionar elementos a esos dispositivos para que sean seguros. Como un segundo piso en nuestra torre, en nuestros cimientos, tenemos la parte de Microsoft Defender. Aquí sí soy un poquito obsesivo con la siguiente parte que voy a explicar. Yo sé que coloquialmente, inclusive desde la parte comercial, tenemos una palabra muy grabada. Defender, el antivirus. Eso sería un concepto, si no incorrecto, muy limitado. El antivirus es un concepto que llamamos tipo legacy, es decir, el antivirus es reactivo,
Pero en estos tiempos y ya desde hace mucho tiempo, tenemos protecciones 360, protecciones tipo Defender, que no solamente van a ser reactivos, sino que van a ser proactivos de todos los elementos vulnerables de la organización, desde el dispositivo final, pasando por el ambiente de Office 365, Microsoft 365, también nuevamente por la parte de identidades, Identity, y finalmente para la parte de aplicativos, Cloud Apps. Son los famosísimos Defender. Sé que, digo, no es ciencia nuclear ni mucho menos. De repente en el marco teórico o en la implementación se nos olvida alguno de todos los Defenders. Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender para punto de conexión, Microsoft Defender para Office 365, Microsoft Defender para identidad y Microsoft Defender para Cloud Apps. Y por último, considerar la parte de compliance, que yo debo de tomar en consideración los elementos de gobierno de datos. Y hay herramientas de alto nivel como la parte de Sentinel. En un momento explico la parte de Sentinel, que ya es una herramienta de alto nivel de ciberseguridad. Yo creo, equipo, que aquí, para no seguir tomando mucho más tiempo del ambiente teórico que vamos a regresar, me gustaría ya dar inicio a la parte más relacionada a la demo. Ok, denme un segundito. Y por acá. Listo. Ok, equipo. Como les decía, les pido mucho de su paciencia en el siguiente sentido. Voy a estarme desplazando en dos tenants o en dos elementos. Por temas, vaya la redundancia de compliance, no puedo mostrar mucho de un elemento, de un tenant en producción por temas de la información. Pero por aquí, luego de repente en el tenant liberado de Microsoft para este tipo de sesiones, no existen todos los elementos que me gustaría mostrar. Después de toda esta explicación quizá innecesaria, es por eso que me voy a estar desplazando de un tenant, de una consola hacia el otro. Entonces, no quiero obviar de que todos aquí estemos familiarizados con lo que se conoce como el centro de administración de Microsoft 365. ¿Qué es el centro de administración de Microsoft 365? Pues literal es en donde existe toda mi información de Microsoft, ¿vale? ¿Qué es toda mi información? Pues empezamos desde los usuarios, usuarios activos. Y precisamente aquí es en donde yo voy a tener el acceso hacia todos mis centros de administración, desde la parte de identidad con Microsoft Entra, la parte de gestor de dispositivos con Microsoft Intune, importantísimo la parte de seguridad, este centro de administración, y Microsoft Purview con la parte de gobierno de datos y prevención de pérdida de la información, ¿vale? Es por eso que a mí me gusta construir desde la teoría, desde las obviedades, para que después poco a poco todo esto haga sentido. Vamos a identificar cuáles son los elementos que nos da el centro de administración de identidad. Y esto era cuando les decía la evolución del directorio activo. Entendamos el directorio activo, la solución de tecnología en donde van a vivir todos mis usuarios. Pero no solamente es donde van a vivir todos mis usuarios. Aquí en el elemento de la demo podemos ver todos los elementos que fueron cargados o precargados para la demo. Pero aquí mismo yo puedo ir creando lo que les comentaba hace un momento, mi casa, mis reglas. ¿Cuáles serían esos elementos de mi casa, mis reglas o gestor de identidades? Entre muchos otros, podemos considerar la implementación de un acceso condicional. Hasta este momento solo se los digo como referencia, porque en un momento vamos a ser un poco más detallados en la explicación. ¿Cuáles son otros elementos que yo puedo ir definiendo desde la parte del directorio activo o la integración de todo lo que es el centro de administración? El famosísimo MFA, el MFA, el multifactor de autenticación. Y aquí está el famosísimo debate. Espero que ya no lo sea y ni que la mala broma que voy a hacer sea vigente.
en el que el colaborador quizá puede ser un poco resistente a utilizar su propio dispositivo para identificarse a elementos corporativos. Repito, no quiero entrar en el debate si es una resistencia válida o no. Desde mi perspectiva, desde alguien que está en la parte de, de, de los sistemas, de las soluciones, pues no es tanto un debate válido en el siguiente escenario. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos físicamente a visitar a un cliente, a un proveedor, a un lado a hacer un negocio y llegamos a una oficina? Llegamos a una oficina y nos presentamos, decimos soy fulano de tal y yo me identifico con mi nombre, porque yo me sé mi nombre. Pero al momento de que ven que soy un visitante que sí estaba siendo esperado, me van a pedir algo de mi propiedad. ¿Qué es algo de mi propiedad? Pues mi identificación INE, si no tengo la INE, no sé si por ahí el pasaporte, la cédula profesional, algo que me identifique que yo soy yo. Entonces estoy usando algo de mi propiedad para identificarme en algo corporativo o en algo comercial. Es ahí en donde entra un poquito, donde yo ejemplifico esta mala broma o este debate de la resistencia del colaborador, de que en cualquier elemento, inclusive hago también esta broma. Cuando ocupamos el dispositivo corporativo, y ahorita vamos a platicar de Microsoft Intune, cuando utilizamos el dispositivo corporativo para firmarnos en Facebook, en Instagram y bla, 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 ¿qué es lo que nos va a pedir esas aplicaciones? Un doble factor de autenticación, es decir, demostrar que yo soy yo. Entonces, no termino de entender una resistencia por implementar este doble factor de autenticación en algo personal que ocupo en la corporación y cuando se me pide en la corporación soy un poquito resistente. Bueno, no los quiero aburrir más con ese escenario, con esa broma. Es esos aspectos que me va a permitir Microsoft Entra, la implementación de un MFA, la implementación de un acceso condicional, la implementación de una característica que se llama en inglés Self-Service Password Reset. Es decir, que el propio colaborador pueda hacer todo el proceso de restauración de contraseña sin la necesidad del administrador. Eso también es posible bajo la implementación de cierto licenciamiento. Entonces ya ahorita que dimos una probadita de los centros de administración, me gustaría regresar un poquito al marco teórico y continuamos con la práctica. Estos elementos de ciberseguridad van a estar contenidos en tipo licenciamiento, en tipo de licenciamiento Microsoft 365 Business Premium, como cuáles son los que platicábamos. Entra, Intune, Defender y la parte de Purview. Aquí es en donde contradigo un poquito mi discurso, que en este momento no les estoy vendiendo nada porque no les estoy mostrando un precio. Pero ¿cómo comercialmente puedo adquirir este tipo de licenciamiento? Tengo dos opciones. Si yo estoy en un licenciamiento business básico, que es la experiencia en línea, si estoy en un licenciamiento business estándar, que es la experiencia de aplicativos instalados, y quiero adquirir la capacidad de este tipo de licenciamiento, tendría que considerar algunas opciones o algunos caminos. Tendría que hacer el salto a un Microsoft 365 Business Premium que contiene la solución o adquirirlos como tipo add-ons, como adicionales, cada uno de ellos. Aquí me voy a adelantar un poquito a la parte teórica con este slide. No le hagan mucho caso a las cifras, porque las cifras pueden estar un poquito subidas o pueden estar un poquito mal dimensionadas. Entendamos el concepto, ya sea internamente o usualmente a la externa, es que en la empresa decidimos hacer el gestor de identidades con un tercero y ese tercero nos cuesta 3, 4, 5 dólares. Y en la empresa se tomó la decisión hace 1, 2 años de hacer el gestor de dispositivos con este tercero. Y ese tercero cobra igual 3, 4, 5 dólares por la solución. Y si le vamos adicionando cada uno de los elementos por separado, es ahí donde la matemática no nos sale. Coloquialmente lo que decimos, nos sale más caro el caldo que las albóndigas.
Es por eso que debemos de tomar una decisión acompañada. Con todo gusto podemos acompañarlos en ese tipo de decisiones. En el aspecto de la inversión o en el aspecto del presupuesto, ¿qué hace sentido? Ok, ¿qué necesitas? Tenemos clientes que nos han dicho, yo particularmente nada más quiero poder gerenciar el dispositivo porque la parte de Defender lo tengo con otro proveedor y yo estoy muy contento con ese proveedor y no lo pienso cambiar. Ah, ok, ahí muy respetuoso de ese escenario, haría sentido un add-on, un adicional de la capacidad de Intune, por decirles algo. Pero si a lo mejor su proveedor de Defender está a punto de renovar en los siguientes meses y ustedes están considerando simplificar, ¿qué significa simplificar? Que en un solo lado tienen todas las soluciones. Ahorita vamos a platicar de las que nos faltan, que son la mayoría. Si están considerando simplificar o optimizar las soluciones, pues sí ahí haría sentido la parte de Microsoft 365 Business Premium. ¿Vale? Ahora, ya platicamos un poquito de los elementos de Microsoft Entra y lo vamos a retomar, porque como siempre digo, todo está conectado, todo está integrado y ahorita les va a hacer sentido el por qué. Quisiera mostrarle, no tengo otra opción de utilizar el ambiente corporativo para esta parte. Microsoft Intune. Microsoft Intune es el gestor de dispositivos. ¿Qué significa tener un gestor de dispositivos? Que yo sé y yo entiendo cuáles son los dispositivos que entran a mi organización, a mi ambiente, a mi tenant. Y por enésima vez mi frase que comento, mi casa, mis reglas. Para poner mis reglas necesito identificar quién está entrando. Entonces, la parte de Microsoft Intune me va a dar la posibilidad de gestionar estos dispositivos. ¿Qué tipos de dispositivos son? Bueno, sabemos que principalmente los dispositivos corporativos suelen ser Windows, pero no solamente voy a tener la capacidad de gestionar dispositivos Windows, también voy a tener la capacidad de gestionar dispositivos Mac, Mac OS, e inclusive la parte móvil con teléfonos y tabletas, Android y iOS. Y particularmente en un ámbito de mucha transparencia, no es en absoluto mi perfil más desarrollado, pero totalmente posible gerenciar o enrolar la parte de Linux. No recuerdo hasta el momento para allá algún cliente que me haya pedido la parte de Linux, pero totalmente posible. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué significa que yo pueda enrolar mi dispositivo? Significa que yo voy a poder saber qué le duele a ese dispositivo, si está actualizado, si no está actualizado, qué aplicaciones tiene. Aquí es cuando, y no lo digo por crear temor, ni mucho menos a mis compañeros de trabajo, no lo voy a hacer en este momento como parte de la demo. Si yo me metiera en alguno de los dispositivos, inclusive podría saber si hay aplicaciones no autorizadas o aplicaciones que no sean corporativas sin filtrar mi palabra ni ya ser políticamente correcto. Si alguien instaló Spotify, si alguien instaló WhatsApp o algo por el estilo, podríamos saber si está instalado o no está instalado. Habrá en la audiencia quien pueda pensar, oye Hugo, pero bueno, más allá de yo saber si ya lo instaló o no lo instaló, yo quiero negar esa instalación. Yo quiero poner una lista de aplicativos que no son corporativos, que son personales y que yo no voy a permitir que se instalen bajo los dispositivos corporativos. Totalmente posible. Eso es posible con Microsoft Intune. Yo puedo, hay dos formas de hacerlo, la forma menos invasiva y la forma invasiva. Yo particularmente no soy mucho de la rama de que sea más invasivo. ¿A qué me refiero invasivo? Que yo defino cuáles son los aplicativos que sí se pueden instalar. Y por definición corporativa, ¿cuáles son los aplicativos que sí se pueden instalar? Pues fácil y obvio, ¿no? Microsoft 365, pues entonces yo voy a elegir la suite de 365 para que sean los únicos aplicativos que se puedan instalar. ¿Cuál es el escenario o el riesgo que yo tome ese tipo de decisiones? No quiero decir no planificadas, pero invasivas.
¿Qué va a pasar el día de mañana? Que sí exista un aplicativo que no pertenezca hacia ese universo y que sí sea necesario, sí o sí, suponiendo la parte de Adobe y el Reader, es a lo que me refiero. O las aplicaciones que quizá no están en nuestro radar, pero sí pueden llegar a ser aplicaciones en el día a día. Entonces mi consejo, quizás soy muy permisivo en esta primera instancia, es considerar las aplicaciones que no quiero que se instalen en los dispositivos. Entonces ahí voy haciendo el listado de cuáles son ese tipo de aplicaciones. Ahora vámonos a un tema súper importante, las actualizaciones del sistema operativo. Y es aquí, mis famosísimas malas bromas o escenarios coloquiales. ¿Cómo nos venden algunas empresas el furor de la actualización? Aquí es cuando yo digo en mi discurso, cuando hablo de ese tipo de tecnología, el ejemplo de la actualización de iPhone. Para los que tienen iPhone y hay un nuevo sistema operativo, una nueva actualización, sobre todo las del brinco alto, es decir, no las menores o no los hotfix, sino las actualizaciones mayores, todo el mundo tiene el furor por actualizarlo. ¿Para qué? Para saber si no tiene un nuevo emoji bonito, cuál es el nuevo emoji, este emoji está bien padre, este no estaba, ya me permite ciertos stickers, ahora tiene estos fonts más bonitos, este acomodo el teléfono, súper padre la parte estética. Lo que no nos dice iPhone, porque ese es como nos vende su actualización, es que las actualizaciones, equipo y audiencia, la razón principal de ser es para subsanar o remediar vulnerabilidades. Eso es, digo, lo hablo no desde el aspecto de juzgar, sino desde el aspecto del el escenario real. Las empresas, Windows, Mac, todas las empresas que se dedican a la parte de sistemas operativos, ellos aceptan una vulnerabilidad. ¿Cómo la aceptan? La documentan con esos famosísimos, se me fue la palabra, creo que son los CVs, y ahí documentan y dicen, ok, en este sistema operativo existe esta vulnerabilidad y estamos trabajando para remediarla, para subsanarla, y usualmente son en los hotfix o en las actualizaciones semanales si son urgentes, mensuales puede ser, porque las anuales sí son más de funciones y también de estética, ¿vale? Entonces, ese es como mi ejemplo del furor de la actualización de iPhone. Todo el mundo quiere actualizar iPhone porque está estéticamente bonito, pero no. Debemos de preocuparnos todo momento por actualizar nuestros dispositivos. ¿A qué ejemplo me refiero? Déjeme regresar un poquito a esta parte para que se me visualice. Ok, no se me va a visualizar, pero bueno, en la parte derecha hasta abajo, los que nos ha pasado esto, es cuando nos manda el aviso. Tu dispositivo debe actualizarse. ¿Y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? Lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos casi casi por siempre. Eso es un gran error. Repito, no lo comento desde juzgar. Yo también lo hago, principalmente los que tenemos lap. ¿Qué hacemos con la lap? Cerramos la tapa y no la reiniciamos, no la apagamos. También como usuario, como colaborador, ese es un uso y costumbre que idealmente deberíamos de finalizar. Idealmente, espero no exagerar, pero sí una vez al día, por la mañana o en la noche, cuando ya acabaron su jornada, reiniciar el dispositivo. Cuando se reinicia es usualmente cuando permitimos estas actualizaciones. Entonces, regresando a mi orden de ideas, si yo no tengo la función de Microsoft Intune, yo no puedo crear reglas, y aquí igual no voy a ser políticamente correcto, yo no puedo crear reglas o directivas o políticas de obligar a mis colaboradores a que actualicen. ¿Qué significa obligar? Que yo te voy a dar un chance de postergar o de patear esa actualización. Soy bien buena onda, te voy a dar 2 chances de postergar o de patear esa actualización, pero una tercera ya no. Te va a aparecer aquí un icono en el cual te va a avisar que en 30 minutos, en 15 minutos, en 5 minutos, todo eso totalmente configurable.
sí o sí tu dispositivo se va a actualizar y reiniciar, o reiniciar y actualizar, como se entienda el orden de ideas. Y sin importar si estamos en la junta más importante, si yo en este momento, que para mí es importante seguir pues en esta presentación, comentarles de esta tecnología, yo estuviera en ese escenario, una regla de actualización y yo ya la pateé muchas veces y se me acabó mi crédito de postergarlo, el dispositivo se va a actualizar sí o sí. Entonces, equipo, entre eso y muchas cosas, ya expliqué por qué es importante la actualización, porque un dispositivo actualizado idealmente es un dispositivo seguro, es importante tener ese tipo de tecnologías. Aquí es donde poco a poco espero que mi dibujito un tanto burdo haga sentido de una construcción de la ciberseguridad. ¿Cuáles son los elementos principales que yo debo de considerar? No se entienda principales como los más importantes, sino los cimientos de de mi ciberseguridad. Gestor de identidades, gestionar identidades y subsecuentemente gestionar los dispositivos. Ahora, en ese mismo orden de ideas, con la paciencia que me están teniendo, me voy a regresar un poquito a la parte teórica y me gustaría dejarles, como les comentaba, mi intención en este tipo de sesiones cuando tengo la oportunidad es generar estas notas mentales. Les voy a dejar por aquí una liga equipo. Espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y ahorita les explico por qué esta liga para mí es muy importante. Esta liga no es un recurso oficial de Microsoft, pero yo he visto champions o embajadores de Microsoft que ellos la utilizan también como referencia. Y de esta liga particularmente me gusta mucho una función que se llama en el inglés Feature Matrix, que sería como un mano a mano, ¿no? Este mano a mano, igual aquí les dejo pues esta función desde cero, si es que la consideran como un elemento que les va a servir. Y vamos a echarnos un mano a mano. ¿Qué les parece si nos echamos un mano a mano de Microsoft Business Standard a Microsoft Business Premium? ¿Se acuerdan de todo mi bla, 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 de todo mi choro al principio? Que les decía que yo soy el primero que entiende que en una empresa los cimientos son colaborar, comunicar y comercializar. Pero independientemente si vamos creciendo y somos 5, somos 10, somos 15, somos 50, idealmente y paralelamente debería de considerar los elementos de ciberseguridad. Vaya la redundancia, porque yo sé que lo están viendo. Quiero que aquí visualmente validen los elementos de ciberseguridad que me trae ese tipo de licenciamiento. Premium. Bueno, para la parte de Defender for Office, tengo la parte de Advanced Anti-Phishing, la parte de Safe Attachments, la parte de Safe Links. Y aquí, por ejemplo, bueno, no es mi intención porque tendría que ir como link por link para hacer la explicación de cada uno de ellos. La verdad es que no terminaríamos, ¿no? Sería una sesión de 5 horas y, bueno, no nos alcanzaría la vida. Lo que quiero generar aquí visualmente es que entendamos que sí existe un desarrollo en la planificación de mi ciberseguridad. En este caso está hablando de Defender for Office 365, es decir, todo lo que llega en mi comunicación, todo lo que llega en mi colaboración, todo lo que llega en mi intercambio de información, quiero asegurarme que los adjuntos, attachments, son seguros. Y esto me lo va a traer la tecnología de Safe Attachments. Y por ahí en el link que les pasé, quieren darle una leída, ahí ya pueden ver todo lo que nos da la tecnología. También quiero asegurarme que todas las ligas sean seguras. Safe Links. Bueno, aquí igual, como lo he dicho durante toda mi llamada, lo digo desde un aspecto no de juzgar, sino de plantear un escenario. ¿Qué hacemos como usuario final? Nos llega un correo con un adjunto y ¿qué es lo que pasa? Abro el adjunto. Ya me tomé 5 segundos para ver qué hay en el, bueno, para entender quién me lo manda y qué idealmente está en este adjunto. Ya me tomé 2, 3 segundos para entender qué es lo que podría hacer esa liga. Si yo como usuario no tengo, no sé si llamarle voluntad o el albedrío de tomar esa decisión, la tecnología lo va a tomar por mí y me va a cuidar esta tecnología. Information Protection para Microsoft 365. Quiero encontrar aquí los elementos. No hemos platicado de las etiquetas de retención y política de retención. Ahorita lo vamos a platicar.
la parte de Microsoft Entra. Todo el choro que me eché hace rato, equipo, solamente abarqué 2, si no es que 3 funciones. Vean todo lo que nos da Microsoft Entra. El acceso condicional. ¿Cuáles son los elementos que yo debo de considerar en acceso condicional? Y ahorita hago un nuevo ejemplo, aprovechando que ya estoy tocando este tema. Voy a dar el ejemplo de un escenario menos invasivo y más invasivo. Supongamos aquel tipo de empresa que solamente comercializa en México. Es decir, esa empresa sí o sí, cualquier colaborador debe estar en México. Yo puedo crear un acceso condicional que únicamente acepte la firma, el sign-in, desde la localidad de México, ¿vale? Entonces es una política planificada, un poquito invasiva. ¿Por qué? Porque si de repente a un colaborador, pues por vacaciones o porque hace home office y piensa que es igual hacer home office en México que en China, pues se puede ir a otro país. Bajo ese escenario de la implementación de esa política de ciberseguridad, pues tendría que pedir permiso con antelación o levantar su ticket a su administrador para que lo libere de esa región. Entonces, un poquito regresando a mi orden de ideas, vean lo que nos da la parte de ese tipo de licenciamiento. Por ahí hablé de Self-Service Password Reset y todo ese tipo de tecnologías. Aquí, equipo, bueno, también en un ámbito de honestidad, si me preguntaran por todas y cada una de ellas, a lo mejor habrá alguna que tuviera que entrar y validar a qué se refiere esa parte. Pero como les decía, mi única finalidad de mostrarles esto es que vean, validen visualmente, vaya la redundancia, cuál es la capacidad de la solución. ¿Vale, equipo? La parte de ganar el BitLocker con Intune. Quiero encontrar principalmente, bueno, esto es súper importantísimo, ahorita lo vamos a checar y a ver. Defender for Endpoint. Mi dispositivo va a estar seguro, pero ¿cómo va a estar seguro? No con un antivirus. Por ahí, a la interna, a la externa, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, nos invitaría a ya un poquito quitarnos ese concepto de antivirus, no por mi obsesión del uso correcto de las palabras. Recordemos, el antivirus suele ser una tecnología un poco más reactiva y un Defender es un 360. Yo en todo momento estoy monitoreando las amenazas al ambiente. Ahorita vamos a checar a qué nos referimos. Y bueno, por ahí todo este tipo de opciones, equipo. ¿Vale? Poquito en este mix que les decía, en esta paciencia que me tienen de ir de una pantalla hacia la otra para la parte práctica. Veamos un poquito más de la parte teórica. Entonces, ya platicamos un poquito de la teoría de la colaboración, es decir, todos queremos colaborar. Tenemos que comunicar para comercializar. Pero, ¿cómo vamos a colaborar en un ambiente seguro de trabajo? Ya sea remoto, híbrido o en la oficina. Aguas, no porque pensemos que estamos en la oficina, pensemos que estamos totalmente seguros. Aquí irresponsablemente voy a hacer un comentario porque no tengo ahorita el elemento porcentual para sustentarlo, pero muchos de los hackeos o de la fuga de información más importante viene directamente en la oficina. Vamos a checar eso con Purview. Las amenazas y protección de datos, ahorita lo checamos. Entonces, tenemos la protección a la identidad, que es el usuario. Tenemos la protección al dispositivo, que es Microsoft. Bueno, empezamos con Microsoft Intune. Ahorita les explico por qué empezamos con Microsoft Intune. Y asegurarnos que el intercambio de información documental está asegurada y que nuestras aplicaciones están aseguradas. Bueno, regresando un poquito al tema de la demo por sí misma. Aquí de igual forma, ya sé que ya se los expliqué, el por qué utilizo dos tenants. Ahorita se los vuelvo a comentar. Un segundito de su paciencia, equipo, y les explico. Security. Vale. Esta cosita que siempre estorba para compartir pantalla. Listo por acá y listo por acá, equipo. Si se fijan, entré al centro de administración de seguridad. Aquí voy a decir un concepto coloquial. No es la información oficial o la explicación oficial de Microsoft. Para hacer eso, me meto al log de Microsoft y les leo las 100 páginas. No, aquí es
la forma coloquial o la forma fácil de entender las cosas. Si ustedes me preguntaban, oye, Hugo, ya hablaste de Defender, pero ¿qué es Defender? Defender es un centro de administración 360 que precisamente me va a ayudar a cuidar de mi ambiente. Recuerdan mi obsesión, no utilizar la palabra o dependiendo el escenario, cuando utilizamos antivirus y cuando utilizamos Defender. ¿Qué es Defender? Un centro de administración o una tecnología que me va a permitir cuidar de mi ambiente. Desde todos los rubros, en la colaboración por correo, y email y correo, es decir, el intercambio de información, desde la parte de identidades y mi dispositivos y muchos otros elementos. E inclusive si se dan cuenta, ¿por qué empiezo desde la parte de Intune y la parte de Entra? Porque precisamente esas soluciones son los que alimentan estas recomendaciones. Aquí, equipo, quiero que se tomen 5 segundos para que entendamos este concepto. Sé que venimos mucho del concepto de 10 es perfección, 100 es perfecto, 10 es excelente, 9 muy bien, 8 bien, 7 regular, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de elementos de ciberseguridad, que algunos de estos puede que apliquen a mi organización y muchos de ellos puede ser que no apliquen a mi organización. Es decir, pensar que podemos llegar aquí a un 100 de calificación sería totalmente irreal. Y ahorita les explico por qué sería totalmente irreal. De hecho, este 48 significa en mi entendimiento que al menos todos los pilares y los elementos iniciales de nuestra torre, la mayoría ya han sido considerados o muchos de ellos. Y como les comenté, sé que visualmente a lo mejor ahí podrán pensar, oye, pero es que ahí dice que te sacas o que sacas 5 de calificación. No, no es una calificación, son las recomendaciones o las acciones que yo he hecho para subir mi ambiente, ¿vale? Para que visualmente, como siempre les comento, en mi obsesión de hacerlo de esa forma, para que visualmente se entienda a qué me refiero. Este Tenan que ustedes ven en un color, no sé, creo que es verdecito o azulito, y este que ven por acá en otro color. Se me está escondiendo por acá, ¿vale? Igual aquí visualmente podrán pensar y decir, oye, pero no hay mucha diferencia entre este y el otro que nos estás mostrando. Créanme, equipo, que sí las hay. Y esa diferencia radica en los elementos mucho más importantes o mucho más que debemos de tener cuidado en el ambiente de trabajo. No es por echarle o por hacerle una flor innecesaria a mis compañeros de trabajo o al líder que ha comenzado esta implementación, pero si se fijan, en las acciones recomendadas no existe ninguna que vaya a subir un punto porcentual en cuanto a mi ciberseguridad. Ojo, no estoy diciendo que no sean importantes, por supuesto que lo son y hay que considerarlas y ahorita les voy a enseñar cómo se consideran. Pero si me voy al Tenant cero, vacío o algo por el estilo, vean la pequeña gran diferencia. Aquí sí hay muchísimas acciones que me dice el ambiente que yo las debo de aplicar. Lo que estábamos conversando hace un momento, aquí caigo un poquito en la repetición, el famosísimo doble factor de autenticación. Aquí me dice sí o sí debes de activar el multifactor authentication para todos los usuarios. Aquí una disculpa, equipo, no es que no haya tenido la atención o la previsión de cambiar el ambiente hacia español. Creo que muchas cosas hacen más sentido los anglicismos y son relativamente sencillos de entender. Entonces, esta recomendación me dice, sí o sí todos tus usuarios deben de tener el MFA. ¿Y por qué me lo recomienda? Porque se da cuenta que no todos los usuarios tienen MFA. Yo asumo, estaría seguro que el único que lo tiene, pues es el administrador del ambiente. Es decir, aunque sea demo, debe existir un administrador, mínimamente uno, ¿vale? Entonces es una de las recomendaciones y me da mínimamente 3 puntos. Ahora, algo aún más importante en cuestiones de ciberseguridad. Debes de aplicar el doble factor de autenticación
sobre todo en los roles administradores. Esto es un no negociable, equipo. Ningún administrador, inclusive en los diferentes niveles de administración, debería de existir sin su doble factor de autenticación. Entonces, ahí es en donde hacía mi mala broma o esa parte de lo del debate. Medio entendería esa resistencia del colaborador, por qué utilizar mi dispositivo propio que yo me compré para implementar una tecnología en la empresa. Vale, ok. Válido, no válido, debatible. Ok, a nivel del colaborador te lo entendería. Pero que una persona que nos dedicamos a la ciberseguridad no terminemos de entender que sí o sí se debe de aplicar esta regla. Y es aquí donde la parte de The Defender me indica cada una de los elementos que se deben de completar. Y si se fijan aún más, algo que me gusta mucho de esta parte y espero que esté creando esa nota mental que yo les comenté en su momento, que era lo que yo quería crear, que más allá de que me memoricen durante la hora y media que tienen de su inversión de paciencia conmigo, más allá de eso es decir, ok, en la sesión me dijeron que aquí yo podía tener el paso a paso de la implementación. Es decir, si yo no tengo a mi partner de confianza, que somos nosotros, Yonet, para ustedes, y le podemos dar un tipo de asistencia o la asistencia bajo estos escenarios, si a mí me gustaría hacer la investigación de cómo hacerlo, puedo hacer o puedo validarlo aquí directamente, ¿vale? Aquí se me está escapando algún otro que sería muy importante o relevante mencionarlo, el doble factor de autenticación. Digo, todos son importantes, pero por aquí de repente se me bloqueó. ¿Qué más podemos ver? Como por ejemplo, asegurarse que el riesgo de autenticación está habilitada la protección. Y aquí me comenta cuál es el paso a paso de cómo hacerlo, equipo. Y esto, cómo nos lo permite ese tipo de tecnología con la parte de Microsoft Defender. Ahora, ¿se acuerdan que Defender hay Defenders hasta para llevar, ¿no? Una cosa va a ser el Defender for Endpoint, que va a tomar los riesgos de los dispositivos. Aquí es cuando espero que haga sentido de, oye, ¿y por qué Hugo empezó a hablar de Intune? En una implementación sería idealmente adecuado empezar con la configuración de Intune. ¿Por qué? Y espero que a más de uno esto le vuele la cabeza. Porque si yo ya registré todos mis dispositivos en Intune, idealmente me tendrían que aparecer en el dashboard de vulnerabilidades de Defender por dispositivo. Es decir, no tendría que hacer un doble trabajo para el registro. Ya la parte de Intune me reconoce si está propiamente enrolado o registrado, me reconoce la funcionalidad para crear el dashboard o el reporte de vulnerabilidades de dispositivo. Ahora, ¿se acuerdan que platicamos de la parte de Microsoft Entra? La misma teoría. Si yo correctamente he registrado, que bueno, ahí no es ciencia nuclear, si yo he registrado a mis identidades, tanto internas como externas, a mi Microsoft Entra, va a alimentar todos los reportes proactivos de ciberseguridad de Identity. Y los de Office, subsecuentemente, la misma explicación. El intercambio de información que vimos hace un momento en la matriz o en este mano a mano, pues vamos a estar protegidos por ese intercambio de información en el ambiente de Office 365. ¿Cómo vamos a estar protegidos? Que nuestros adjuntos van a estar protegidos, nuestras ligas van a estar protegidas y todo ese tipo de intercambio de información. Hasta cierto punto, equipo, esto es como como un todo de lo que vamos viendo. Aquí, si se fijan, si yo intento entrar a la parte de endpoint, sino por justificarme, como es un ambiente demo, pues no me va a dar los dashboards. Pero ¿cómo me tendría que dar los dashboards de dispositivos finales si ya hice mi tarea con Intune? Si ya implementé mi tarea con Intune, no preciso hacer una doble implementación porque ya va a alimentar
esos dashboards de salud de mis dispositivos. ¿Qué le duele a mi dispositivo? Sé que se los prometí, lo voy a hacer muy por encimita, porque para la parte de Sentinel, Sentinel es una tecnología que se conoce como tipo SOC, SOC, que es un centro de investigación de vulnerabilidades o de ciberseguridad. Es decir, ese tipo de equipos que solamente en un solo dashboard visualicen en una oficina una persona que tiene una pantallota y en esa pantallota le aparecen todas las vulnerabilidades. A ese nivel yo puedo implementar la tecnología con un Sentinel para que si tengo un equipo dedicado o mi equipo de administración del ambiente Microsoft 365 se dedica a eso, pueda tener la tecnología hacia ese nivel. Esto sí es digamos, se comercializa por separado porque su consumo es en Azure y dependiendo del consumo de los logs es lo que voy a obtener. Por ahí creo que es el único elemento, me disculpo de que todo lo demás lo he explicado visualmente. Ese se me complica un poquito porque sí hay que hacer configuraciones previas para que el consumo y los dashboards se reflejen de esta forma bajo la integración de Azure, pero también totalmente posible en el ambiente equipo. Entonces ya un poquito para avanzar en el orden de ideas y en los temas, por aquí no sé por qué se me está escondiendo la parte de dispositivos, si me tienen un segundo de paciencia, si no ya vámonos al siguiente tema. Miren acá los posibles incidentes, las alertas que pueden existir en el ambiente. Y un segundito, el aspecto o la parte de qué tan expuesto está mi ambiente. Aquí es en donde se me cae un poquito la flor que le daba a mi propio equipo de implementación, porque por allá hay cositas que sí o sí se deberían de implementar como parte del ambiente equipo. Entonces, Defender es la solución 360 que me va a proteger proactiva y reactivamente el ambiente, ¿vale? Ahora, con el mismo orden de ideas, creo que la parte teórica básicamente ya la terminamos. Necesitaríamos pasar, creo que el último temita de la demo sería la parte de Purview o la parte de Compliance. ¿Y qué es esto de la parte de Compliance o la parte de Purview? Igual, aquí como les decía, en este mix de audiencia que tenemos el día de hoy, no sé si por ahí recuerdan la evolución de esta tecnología. Esta tecnología particularmente históricamente se llamaba como el Centro de Administración de Compliance o de Cumplimiento. Ya tiene mínimamente creo que 2 años que se llama Microsoft Purview. ¿Qué voy a poder hacer en Microsoft Purview? Voy a poder crear las reglas de prevención de pérdida de información. Es decir, ese es el famosísimo ejemplo y también cuando por ahí algún compañero se me acerca para preguntar cierta posibilidad de la función de una herramienta, también inclusive ahí por ahí se pueden sorprender o les puede volar la mente. Todos equipo corporativamente estamos bajo un riesgo colaborativo. Quiero ser muy cuidadoso con mis palabras y no hacer ninguna mala broma. Que el colaborador haga cosas que no son adecuadas o indebidas tanto en el manejo de la información como en el borrado de la información. Imagínense que, por poner un mal ejemplo, una mala broma, Hugo se siente descontento hacia la empresa y por X o por Y ya sé que esto se terminó y no se terminó en los mejores planos o bajo los mejores términos. Entonces, si yo, Hugo, borro la información por hacer la maldad, pues teóricamente esa información va a estar borrada. Es decir, todavía el admin del ambiente, aquí habrá quien me pueda contradecir con toda la razón y me diga, no, Hugo, acuérdate de los default settings de Microsoft. Y sí, Microsoft tiene default settings que al administrador le permite la recuperación de ciertos elementos. Pero yo aquí puedo crear ciertas reglas, y repito, no quiero hacer una mala broma, ni mucho menos, en las cuales yo puedo crear una regla de que todo lo que borre Hugo, no se borra, se resguarda en la carpeta o en el elemento tal, por ponerles un ejemplo de la capacidad. O aquel tipo de empresa, industria, servicio que requiere la guarda o el resguardo de información por ciertos años.
digo, no me quiero meter en complicaciones porque no soy legal, no soy abogado, pero a lo mejor ciertas industrias que digan, el SAT me requiere guardar la información tanto tiempo. O sea, aquí yo puedo crear las reglas y políticas de prevención de pérdida de información, es decir, que se resguarden por todo ese tiempo. Otra capacidad, digo, tiene que ver junto con pegado, la protección a la información. Un segundo, equipo, 5 segundos para que pueda tomar un poco de agua, por favor. Gracias. Ok, listo, equipo. En protección de la información, pues yo puedo crear cierto etiquetado de datos. El ejemplo que luego pongo por acá es el siguiente. A lo mejor hay una empresa que quiere crear una regla de etiquetado de datos que si se intercambia por Teams, por correo, por Exchange, por el ambiente Microsoft 365, un dígito o un número que sean 16 dígitos que haga cierto etiquetado, ya sea preventivo o de prohibición. ¿Qué es un número de 16 dígitos? No hay que pensarle mucho, es una tarjeta de crédito. Yo puedo crear etiquetados en el cual si un colaborador le manda un Teams, un correo, la información o la resguarda en el ambiente de Microsoft 365, que haga un anuncio de etiquetado de datos. Por ejemplo, algo no invasivo. Para información bancaria, recuerda nuestras políticas, bla, bla, bla. Y va a ser un etiquetado de datos preventivo o informativo. O puede ser un etiquetado de datos de prohibición. Ahí un escenario, les repito, cada cliente, cada industria tiene sus escenarios. Si es un banco, si es una financiera, obviamente quizá entre sus colaboradores o externamente sobre todo, totalmente prohibido manden a nuestro correo, no es que no quieran, no pueden porque tienen ese tipo de tecnologías que no pueden salir esta información de su ambiente. Entonces, yo puedo crear estas políticas sobre Microsoft Purview. Ahora, una que me gusta mucho es explicarla es el siguiente, porque inclusive espero que no se sientan aludidos ni mucho menos, es solamente una anécdota, no voy a mencionar ningún nombre. Cuando se acercan conmigo y me preguntan, oye Hugo, y mi administrador puede ver los mensajes que me mando por Teams con mi compañero. Existe un elemento en Microsoft que se conoce como la privacidad. Es decir, a pesar de que yo ocupe la tecnología de mi corporación, de mi empresa, yo tengo derecho a mi privacidad. Es decir, un administrador idealmente no puede ver mis mensajes ni no podría ver pues mis correos. Ahora, no es que se caiga ese discurso de la privacidad. Al final de cuentas, tecnología. Y como les digo, en tecnología todo es posible. Bajo este tipo de soluciones, eso sí viene bajo licenciamiento E5, si mal no recuerdo, yo puedo crear una búsqueda, un search, en el cual yo pueda correr esa búsqueda y que me dé el intercambio de información entre colaborador A y colaborador B. Me lo va a entregar como lo que se conoce como un raw data, una data cruda. Y en ese sentido es donde a lo mejor les digo, se rompe un poquito mi discurso porque, bueno, tengo derecho a mi privacidad, es decir, nadie puede ver mis mensajes, pero al final de cuentas es una comunicación corporativa y yo puedo tener bajo cierta tecnología de implementación de add-on en un raw data o data cruda, es decir, línea por línea y no es muy visiblemente amigable, digamos. Al final de cuentas sí puedo tener esa información. Entonces, bajo esta historia, esta mala anécdota, esta mala broma, pues siempre tener mucho cuidado de lo que intercambiamos en el aspecto corporativo, equipo. Entonces, básicamente lo que quería mostrarles es el día de hoy esos elementos de ciberseguridad y que haga sentido nuestra famosísima pirámide. Un elemento que no quiero decir que es el menos importante, ni mucho menos es el uso de la tecnología de IA o de Copilot en el acompañamiento
de esta tecnología. En absoluto, no porque sea el menos importante, pero creo que visualmente es el más sencillo, el más rápido de aterrizar. Afortunadamente, con tecnología como Copilot, independientemente si soy un expertazo o no en estos temas, o inclusive yo para preparar esta sesión le hice ciertas preguntas a Copilot, yo puedo saber cómo puedo enrolar dispositivos en Microsoft Intune. Y afortunadamente aquí un bonito saludo y me puede dar todo este tipo de recomendaciones de cómo puedo enrolar esta tecnología en mi ambiente y que mi ambiente sea seguro. ¿Cómo puedo crear una política de acceso condicional? Por aquí me entrega los pasos, debo de tener cierto tipo de licenciamiento, debo ser un administrador global y aquí me indica obviamente el paso a paso de cómo puedo desarrollar esta tecnología. Yo creo que los que hemos sido afortunadamente asignados hacia esta tecnología lo agradecemos mucho porque de cierta forma nos simplifica la vida en ese tipo de informaciones. Yo tengo una frase, a lo mejor ahí podrá ver internamente o inclusive externamente quien no puede estar 100% de acuerdo con lo que voy a comentar. Para esta presentación, para mis funciones, para mis tareas en el día a día, no espero ser perfecto ni llegar a la perfección. Creo que esa es una obsesión que se cae en el mismo concepto. Yo puedo ocupar los elementos a mi disposición a mi favor. ¿Y cuáles son los elementos a mi disposición a mi favor? El día de hoy que hemos dado una plática extendida pues de ciberseguridad con todos los elementos que puedo considerar, los elementos a su favor también tener como nosotros a un partner, a un socio tecnológico que los acompañe en ese tipo de decisiones. Y afortunadamente también tengo estas tecnologías. Miren, por ejemplo, acá, como entiende Copilot, ¿qué es lo que le estoy preguntando? ¿Cómo puedo integrar Intune con Apple Business Manager? Aquí, como les decía, yo quiero ser muy transparente con ustedes. Si ustedes me preguntan si me sé de memoria cómo enrolar un dispositivo Mac a Microsoft Intune, la respuesta más honesta sería, a lo mejor no me la sé de memoria, me sé el concepto, pero gracias a estas herramientas, ver paso a paso de cómo hacerlo. También yo les haría una gran invitación para los que aún no deciden o no se convencen por temas presupuestales o algo por el estilo de hacer estas inversiones en la tecnología. Créanme que pues son de mucha ayuda en el día a día. Bueno, equipo, era básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy. Sé que por ahí todavía tenemos como inclusive 10 minutitos. No he sido como tan cuidadoso del chat, equipo de marketing. No sé si por ahí hay alguna pregunta, algún temita. Creo que bastante claro porque no hay muchas preguntas, pero bueno, estamos a su servicio, equipo. Creo que no con el afán de rellenar el tiempo por rellenarlo, pero no sé si por ahí mis compañeros Miguel o Charlie, espero que no los esté agarrando con la guardia abajo, si podamos ver un poquito las respuestas de nuestro formulario, si la tengan ahí a la mano para la parte final, si estamos listos, si no, pues lo hacemos después, si me ayuda el equipo, porfa. Claro que sí, ingeniero. Mire, en la parte del formulario hicimos un par de preguntas, entre ellas está, ¿sabes qué herramienta de seguridad incluye Microsoft 365 en tu suscripción? Un 40% nos dijo que no y un 60% nos dijo que sí. Interesante. En la segunda pregunta, ¿consideras que tu forma actual de trabajar es totalmente segura? Un 40% nos dijo que sí y un 60% nos dijo que no. Interesante, interesante. En la tercera pregunta, ¿has recibido algún intento de phishing en los últimos meses? Un 20% nos dijo que no lo sabe bien y un 80% nos dijo que sí. Ahí si puedo interrumpirte, Miguel, ahí va a ser otra broma. Si yo me asumo a que no he recibido un intento de phishing en los últimos meses, es porque no me he dado cuenta. Porque sí o sí, de repente en lo corporativo o en lo personal, y aquí es donde quiero hilar y aterrizar mi punto, al momento en que yo estoy utilizando mi dispositivo personal, y perdón Miguel por quitarte la idea, ahorita te dejo con las últimas preguntas, inclusive tenemos un podcast interesantísimo
que a lo mejor ahí, abusando de mis compañeros de marketing, igual luego pueden poner la liga. Me encantó ese podcast que habla inclusive de esa parte, de los riesgos a nosotros tener o interactuar con nuestros dispositivos propios con información de la empresa. Lo dio, espero estar no diciendo una barbaridad, inclusive lo dio un embajador directamente de Microsoft, no me acuerdo de su título, pero es muy interesante ese podcast. Ahí a lo mejor, Miguel, si me corriges, ese podcast lo tenemos disponible, ¿cierto? Sí, claro que sí. En un momento compartimos la liga para que todo el mundo pueda escucharlo. Perfecto. Y creo que por ahí faltaban dos o tres preguntas ya para finalizar. Sí, claro que sí. Solamente quiero recordarles antes de continuar que nos ayudarán muchísimo llenando el link de registro de asistencia, el cual les haremos llegar en estos momentos vía chat. No les toma más de un minuto, ayudan mucho a que Yonet Conecta llegue aún más lejos y les haremos llegar un reconocimiento por su participación en este taller. En cuanto lo finalicen, por favor, denos una manita arriba para saber que lo completaron. En este momento le está llegando. Y bueno, continuemos con las preguntas, ingeniero. La pregunta número 4 es, ¿utilizas contraseñas diferentes para cada una de tus cuentas? Un 40% dijo que sí, un 60% nos dijo que no. Ahí también, importantísimo. Para los que tenemos aún a la escucha de ese tema es importantísimo, equipo. Hay una evolución en la teoría de las contraseñas. ¿A qué se refiere esa evolución? Que mientras más frecuentemente yo obligue a mi usuario a cambiar de contraseña, suelen ser subsecuentemente menos seguras. Es decir, los que venimos de la otra teoría en la cual sí, obliga a tu colaborador a cambiar contraseña cada semana, cada 30 días, hay estudios que demuestran y demuestran que mientras más lo obliguemos, ¿qué hacemos? Le ponemos el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, o le ponemos una fecha y le ponemos el siguiente número, el siguiente número y el siguiente número. Entonces, ahí chicos, desde mi perspectiva, les paso ese detalle. Y por ahí, ¿algún otro temita, Miguel? Creo que faltaban dos preguntas. Claro que sí. Tenemos pregunta número 5. ¿Activas el doble factor de autentificación, el MFA, en tus aplicaciones? En este caso, un 100% nos dijo que sí. Ok. Y por último, ¿conoces qué información sensible maneja tu área de trabajo? Un 20% nos dijo que no y un 80% nos dijo que sí. Perfecto, pues interesantísimas y interesantes las respuestas de cada uno de ustedes. Equipo, sé que al final se dejan 5 o 10 minutos para un temita de interacción, de preguntas y respuestas. Quedamos a la orden, por ahí todavía los que nos acompañaron un poquito hacia el final. Sabemos que es difícil, pues un apartado de agenda extendido de más de una hora, pero por ahí se identificó bien, Carlos, Elene, Roberto, Valeria, los que me falten y los que sé que estuvieron durante gran parte de la sesión. Les agradezco mucho este espacio, esta conexión y pues nada más que quedamos a la orden para todo este tipo de tecnología. Te dejo de tu lado, Miguel. Sí, nos comparte Roberto Hernández una duda. Dice, ¿todos los equipos se debe hacer un upgrade en licencia para tener los beneficios de Defender y Conecta? ¿No se puede solo un admin general y unificar los equipos? Ok, si quieres tomamos el caso de uso, te dejo por aquí mi correo, Roberto. No es mi intención salirme por la tangente, necesitaría validar qué tipo de licenciamiento tienes. Dependiendo del tipo de licenciamiento, te puedo dar una respuesta mucho más asertiva. Déjame, tomo tu correo por acá. Si no te molesta, lo voy a hacer una nota de tu correo y aquí equipo de marketing me recuerdan y me obligan a contactarle el temadísimo Roberto para checar su escenario particularmente. Pero sí, mi respuesta inicial, Roberto, sería tomamos el caso particular tuyo y te hacemos las recomendaciones basados en el tipo de licenciamiento e invitamos a tu account manager, como les decía, no es que yo, Hugo, les esté vendiendo en este momento, si estás próximo a una renovación, inteligentemente tomar la decisión de qué hace sentido en cuanto a ciberseguridad. Te agradezco mucho la paciencia de que lo tomemos por separado. Listo, Miguel. Perfecto, ingeniero. También tenemos otra pregunta que dice, al trabajar con Copilot o IA dentro de Microsoft 365, ¿podré proteger o clasificar información? Mira, Copilot es un elemento de ayuda, sí, como te lo comenté hace un momento en la demo, yo ahí podría ponerle en la demo, utilizando Microsoft Purview, cómo podría ser etiquetado de información que involucre tal. Va.
Entonces, respuesta directa es sí como método de ayuda. No es que Copilot directamente automáticamente lo haga, sino es un elemento de ayuda y nosotros te podemos también ayudar a desenvolver ese tipo de decisiones. Inclusive tenemos la participación de un ingeniero que se dedica a temas de Purview, que podemos darte una sesión de valoración de qué es lo que quieres lograr. Perfecto. Antes de llegar a la última pregunta, les recuerdo que por favor nos ayuden rellenando el formulario de asistencia que les estará llegando vía chat. Les recuerdo, no les toma más de un minuto y ayudan a que Johnny Conecta llegue aún más lejos. Y sobre todo, les haremos llegar un reconocimiento por su participación en este taller. No olviden dar una manita arriba cuando lo finalicen. Ingeniero, por último, tenemos esta pregunta que dice, ¿cuál sería una mejor práctica para trabajar de forma segura usando Microsoft 365? Ok, ahí, bueno, como les comentaba, la famosísima pirámide que les mostré. Si tú ya cuentas con Business Premium, yo como lo haría, y por eso es tan importante hacer reuniones de discovery, de descubrimiento, es entender si ya tus dispositivos e identidades están seguras e implementar lo que ahí aplique. Subsecuentemente, esa parte de Secure Score que les mostré, esto es inclusive independiente del nivel de licenciamiento que ustedes tengan. Como segundo elemento, y ya para aterrizar mi punto de la respuesta, yo le haría mucho caso a Secure Score. ¿Con qué pared te vas a topar con Secure Score o con el score de seguridad? Que dependiendo del tipo de licenciamiento, te va a decir, ok, para lograr esta acción recomendada necesitas tal licenciamiento. Es por eso, como le comenté a Roberto y también te lo comento a ti en esta respuesta, siempre es correcto. Puedes pedir a tu account manager o a la persona que cuida de ti comercialmente una sesión de descubrimiento, conectamos y te damos las recomendaciones, ya sea bajo tu propio licenciamiento o licenciamiento que tú ocupes. Pero sin tanto choro en mi respuesta, esos serían los elementos. ¿Qué tienes en Microsoft Entra? ¿Qué tienes en Microsoft Intune? Si tienes la licencia y sobre todo qué tienes o qué has hecho en Secure Score o Score de ciberseguridad, ¿vale? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias, sobre todo por mostrarnos cómo la productividad solo es sostenible cuando está respaldada por una estrategia clara de seguridad. Ha sido un gusto conocer cómo las herramientas de Microsoft 365 permiten colaborar, compartir y trabajar desde cualquier lugar sin comprometer la protección de la información. Antes de despedirnos, les recuerdo por última vez que si no han completado el formulario de asistencia, pueden hacerlo mediante el link que se les envió vía chat. No les toma más de un minuto y ayudan muchísimo a que Jones Conecta siga creciendo. Les recordamos que al completarlo les llegará un reconocimiento de asistencia al taller. Queremos recordarles que en Yonet somos partners de Microsoft, especializados en Modern Work. Podemos acompañarlos con todo tipo de licenciamiento, soluciones tecnológicas a la medida, opciones de hardware, pólizas de soporte, para que su empresa pueda adoptar estas herramientas con total confianza. Gracias a todos por estar aquí, por aprender con nosotros y por seguir construyendo juntos el futuro del trabajo. Muchas gracias por conectar.